se preveía que podría ser incluso un combate sin historia. Más que nada parecía que se había creado esta pelea para preparar el próximo enfrentamiento entre Muhammad Ali y Joe Frazier. Floyd Patterson, muy veterano, 55 victorias, 7 derrotas, un combate nulo y 40 de las 55 victorias conseguidas antes del límite, pero tenía unas limitaciones físicas, no era un gran peso pesado, 85 kilos, 250 gramos dio en la báscula, 98-900 dio Ali, más alto, Ali 1,82 tan solo medía Floyd Patterson, y dos hombres que ya se habían enfrentado en 1965, el 22 de noviembre, cuando Ali le noqueó en el 12º asalto, en un combate en el que Muhammad Ali pues quizás estuvo prolongando la agonía de Floyd Patterson. Fueron momentos de mucha dificultad para Muhammad Ali, estaba muy presionado, la gente le odiaba, pues era precisamente cuando mayor turbulencia social había provocado tras anunciar su cambio de nombre de Cassius Clay a Muhammad Ali y su conversión al Islam. Y fue un combate en el que pues atacó mucho a Floyd Patterson, le llamó conejo, tío Tom. Floyd Patterson era católico, Muhammad Ali era musulmán, y fue un combate que tuvo todas esas connotaciones que afortunadamente ya en este segundo enfrentamiento pues ya no se repetían. Sí, era un combate en ese primer enfrentamiento que se celebró el 22 de noviembre del 65 con el título mundial en el juego, donde Ali había prometido castigarle hasta que pidiera clemencia. Sí, aunque luego Patterson dijo que realmente él consideraba que Ali fue a intentar noquearle. Incluso Patterson comentaba que tenía un terrible dolor en la espalda y que lo que quería prácticamente era que Ali le noqueara, y que no pudo. No pudo porque tuvo que parar el árbitro. El que vea realmente las imágenes verá como pues, hay momentos de incluso crueldad de Ali, pues cuando prácticamente como un gato con un ratón herido antes de devorarlo. Sí, fue un implacable castigo el que le propinó a Muhammad Ali. En una etapa en la que Muhammad Ali pues tenía mucha presión y la pagó con el pobre Floyd Patterson. Aquí le tienen boxeando Muhammad Ali. Desde el combate que hemos visto con George Chuvalo, pues había hecho 2 combates más, noqueando en 7 asaltos a Jerry Quarry y noqueando en 11 a Alvin Lewis en Dublín. 2 combates que han tenido oportunidad de ver en Eurosport. Y la verdad es que en un año muy activo para Muhammad Ali. En total, en el año 72 este era el 5.º combate, y es que pues necesitaba ir ganando la forma y también ir ganando un dinero que le había faltado durante esos años de inactividad. 17.638 espectadores los que llenaron a rebosar el Madison Square Garden de Nueva York. Incluso a un espectador no le dejaron entrar con el alfiler de corbata porque no cabía el alfiler. Y 512.361 dólares en taquilla, unos 40 millones de pesetas al cambio. Por cierto, que hubo una anécdota curiosa antes de empezar el combate. Hubo una gran ovación del público al recibirles, aunque quizás inclinados por el débil que era Patterson. Incluso Joe Frazier, el entonces campeón del mundo, subió al ring a saludarles. Clay no le quiso dar la mano y, como siempre, hizo un poco de teatro, hizo que se le abalanzaba, ayudado incluso por sus segundos, que también colaboraban en ese espectáculo teatral. Y ya saben ustedes que entonces Clay le denominaba el falso campeón a Joe Frazier. Son anécdotas de un combate que también realmente era muy esperado, aunque quizás ya no era el momento de Floyd Patterson para plantar cara al gran campeón. Tenía 37 años, aunque hay una cosa que es indudable, y es el puesto que ocupa Floyd Patterson en la historia del boxeo. Un hombre que ha batido muchos récords, ha sido el primer medallista de oro en unos Juegos Olímpicos en proclamarse campeón del mundo del peso pesado. Después ya vendrían pues, Ali, Foreman, Frazier. Floyd Patterson, que consiguió el oro en Helsinki 1952, en el peso medio. También fue el campeón del peso pesado más joven. Eso ocurría en 1956, cuando venció por KO en el 5.º asalto a Archie Moore, un título que había dejado vacante Rocky Marciano. Y con 21 años, 10 meses y 26 días se proclamó el campeón del mundo más joven del peso pesado, un récord que después batiría Mike Tyson. Y también el primer boxeador en ser campeón del mundo en 2 ocasiones del peso pesado. Son 3 récords que marcó históricos Floyd Patterson. Estamos viendo imágenes. Un combate que estaba dominando Muhammad Ali. Tenía 30 años. Ahora ya tenía un récord de 38-1. Su 4ª defensa del título. Ahí le veíamos, está en cualquier caso boxeando a medio gas. Muhammad Ali se le ve sin prisa, se le ve muy superior.
Floyd Patterson, que en cualquier caso sorprendía porque a pesar de esos 37 años se le vio bien, bien físicamente, con rapidez. La verdad que era un boxeador bastante rápido, eso es lo que le caracterizó especialmente en su primera etapa. En ocasiones incluso saltaba a la hora de ejecutar esos golpes, esos crochets de izquierda, y siempre boxeando detrás de esa guardia, ese que los americanos denominan peekaboo, una guardia un tanto similar a la que utilizara después Mike Tyson. Y es que ambos boxeadores, Floyd Patterson y Mike Tyson, tuvieron un mismo educador, que fue Cus D'Amato. Venía con una gran moral también Floyd Patterson, aunque hayamos dicho que se le daba por perdedor prácticamente todo el mundo, pero venía con gran moral porque había logrado vencer a Oscar Ringo Bonavena, un combate que no se esperaba que Floyd Patterson a sus 37 años pudiera hacer esa hazaña ante el argentino, y esto pues le había dado quizás alguna probabilidad más, aunque como decimos era un combate preparado, con intereses económicos claros, preparados para el Ali Frazier, que luego sabrán ustedes que no se celebró como estaba previsto. Se pensaba celebrar en el año 73, incluso ya se hablaba de las bolsas que iban a cobrar, superiores a los $2,5 millones cada uno, pero luego pues así son las cosas. Frazier se prefirió en los despachos que peleara con Foreman, y quizás no lo debió hacer porque perdió el título. Ahí lo tienen, Arthur Mercanti, el árbitro, una auténtica leyenda del arbitraje, pues un hombre que sigue en activo. Su hijo es también árbitro profesional, y tiene esa expresión de Mohamed Ali, enfrentándose al veterano Floyd Patterson. 20 años llevado de profesional. Floyd Patterson debutó en el 52 y, como decimos, fue campeón del mundo en el 56, hizo 4 defensas de ese título. Una de ellas curiosa ante Peter Rademacher, un boxeador que debutó como profesional el día que disputó el título del mundo del peso pesado. Había sido campeón olímpico Peter Rademacher, es un hecho también histórico, y que después perdió el título y lo volvió a ganar en esa trilogía fantástica de combates con el sueco Ingemar Johansson. Después el título lo perdería definitivamente en el 62 ante Sonny Liston. Perdería después la revancha también con Ali, con Jimmy Ellis. Es decir, esos intentos después de volver a proclamarse por tercera vez campeón del mundo pues ya no fueron exitosos. Ahí estamos observando también la distinta manera de enfrentarse al combate de Muhammad Ali, completamente menos vistoso sus movimientos, quizás le dejaba boxear a Floyd Patterson. Muhammad Ali más centrado en el combate que en la espectacularidad, como había hecho con George Chuvalo. Pero en cualquier caso, Emilio, fíjate, para un peso pesado y de 37 años, la movilidad de Floyd Patterson es francamente increíble. Sí, sí. No es normal ver a boxeadores en este peso, aunque, como hemos dicho, Floyd Patterson nunca fue un gran peso pesado. 85 kilos, 250 gramos dio en este combate, pero a esos 37 años tenía una frescura en las piernas que incluso sorprendieron a muchos críticos que no esperaban este tipo de boxeo de Floyd Patterson. Bueno, ahora mismo sí, sería un peso crucero en este combate. Efectivamente, como ha pasado con muchos campeones históricos. Muhammad Ali tampoco era el gran mastodonte como muchos pesos pesados de la actualidad o de entonces. Quizás la diferencia, pues, en peso, pues quizás tampoco fuera tanta. Hablamos del peso pesado. Vemos la agilidad de Floyd Patterson con sus 37 años. Combate completamente distinto el que estaba enfocando Muhammad Ali. Un Floyd Patterson, por cierto, que sigue vinculado al boxeo, en la actualidad es el presidente de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. Un hijo adoptivo suyo, aunque ahora han roto. Tracy Harris Patterson, pues ha sido también campeón del mundo. Es un hombre que sigue vinculado al deporte que le construyó como persona, como ya les comentaremos más adelante. Ahí tienen a Ali, que sigue dominando, pero sin dar esa muestra de prisa, de urgencia, sino que va boxeando. Quizás porque con peleaba mucha en tranquilidad, casa. A medio gas. En Canadá tenía que venderse mejor, ¿no? Y el recinto, pues el maravilloso Madison Square Garden, la auténtica catedral del boxeo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volveremos con el final de este combate. Nos vamos al cuarto asalto de este campeonato norteamericano. 20 de septiembre de 1972 en el Madison Square Garden de Nueva York. Muhammad Ali, que se enfrentaba a Floyd Patterson. Un Muhammad Ali que hasta ahora pues estaba boxeando, como hemos venido comentando, sin apretar el acelerador. Ahí en estos momentos bajaba la guardia, incluso provocaba las entradas de Floyd Patterson, pero en ningún momento apretaba el campeón.
ante este púgil de 37 años, ex campeón del mundo del peso pesado, el hombre de los récords, como ya les hemos comentado. Dos boxeadores, atención, los que están viendo frente a frente, que están en el International Boxing Hall of Fame, en el Salón de la Fama del Boxeo. Es un salón reservado a los grandes boxeadores que han entrado en la leyenda, y en esta ocasión pues estaban dos de ellos frente a frente, algo que no ocurre todos los días. También se notaba la inactividad quizás de Floyd Patterson, aunque estaba haciendo un combate a priori no esperado, como hemos dicho. También Muhammad Ali estaba realizando un combate sencillo, tranquilo, no estaba pisando el acelerador en ningún momento, pero esos 2 años de inactividad de Patterson también pudieron influir en que las apuestas estuvieran decantadas clarísimamente a favor de Muhammad Ali. Por cierto, una curiosidad que no hemos comentado antes es el precio de las localidades. Había, mejor dicho, lleno hasta la bandera. Las localidades costaban entre 20 y 75 dólares. En aquellos tiempos eran 70 pesetas el dólar, pues entre 1.400 pesetas y 5.000. Claro, de aquellos tiempos la inflación, por supuesto, ha hecho estragos. Estamos hablando de los precios nominales de entonces. Ahí vemos a Ali como ha dejado ya de esos alardes, esas provocaciones ante Floyd Patterson. Floyd Patterson, que se tiraba hacia adelante. Era un hombre que tenía mucho riesgo en su boxeo porque se lanzaba esos ataques muy fogosos, pero que muchas veces quedaba expuesto a las contras. Además, era un hombre que no tomaba los golpes especialmente bien. Fíjense que en 13 combates que disputó por el título del mundo, 16 caídas, ni más ni menos. La verdad es que bien es cierto que luego se levantaba, volvía a boxear, volvía a caer. Pero un hombre que tenía una encarnadura un tanto frágil. Pero ahí le tienen a sus 37 años, que estaba sorprendiendo a muchos entendidos, porque la verdad es que no se esperaba pues esa rapidez, esa fluidez en el boxeo de Floyd Patterson. Teníamos aquí en España un boxeador que opinaba de la forma de Muhammad Ali, un púgil que acababa de realizar una exhibición con Ali, era Goyo Peralta, y que comentaba que Cassius Clay se encontraba en una magnífica forma física y que estaba convencido de que iba a derrotar a Joe Frazier. O sea, es una opinión también para tener en cuenta a la hora de valorar el estado en que se encontraba Muhammad Ali de la segunda etapa de su boxeo en el campo profesional. Ahí vemos imágenes de este cuarto asalto donde Patterson preciosas ahí, se anotó claramente. Cómo llega con esa derecha, aunque la encaja bien Muhammad Ali. Ahí tienen Floyd Patterson, este boxeador, una persona la verdad que muy rara, muy introvertida, un carácter un tanto acomplejado. El tercero de 11 hermanos criados en Brooklyn, en un gueto, en auténticas circunstancias de pobreza. Bueno, tenía que dormir en la misma cama con 2 de sus hermanos, y que era tuvo que incluso que pasar 2 años en un colegio especial en Whitwick para chicos conflictivos. No se gustaba, incluso hay una foto que se descubrió, una foto familiar de los Patterson, en el que el propio Floyd tachó su cara porque decía que no se gustaba, pero que después de la mano de sus hermanos entró en el boxeo, y fue precisamente en el ring donde él se sentía a gusto, donde él podía expresarse sin sentirse ridículo, y donde fue ganando un poquito pues esa seguridad en sí mismo. En cualquier caso, pues ha protagonizado anécdotas que denotaban ese carácter ambiguo, acomplejado, como la primera vez que fue derrotado como profesional por Sonny Liston cuando perdió el título. Fue su segunda derrota como profesional. Salió del estadio, salió disfrazado con una barba, con unas gafas postizas. En su primera derrota estuvo 7 días sin salir de casa. Era un hombre que, como decimos, pues tenía una personalidad muy enrevesada, pero que gracias al boxeo pues poco a poco fue formándose como persona. Ahí estamos viendo imágenes de este quinto asalto, donde parece que nuevamente vuelve a tomar la iniciativa Muhammad Ali, aunque Floyd Patterson estaba muy fresco. Estaba demostrando que se tenía que contar con él a pesar de esos 37 años. A pesar de que venía ya de vuelta ya casi del boxeo. Un combate algo extraño porque se esperaba quizás no mucho, porque se pensaba que iba a ganar Muhammad Ali, pero quizás se llenó, como decíamos, el estadio, había expectación, pero raramente no se había hablado prácticamente nada del combate, ni se había dicho palabras ofensivas, algo muy común, sobre todo por parte de Muhammad Ali. Y comparado especialmente con el primer enfrentamiento, que fue una auténtica exactamente, tormenta. Ni se habían
escrito en los periódicos apenas. Quizás se comentaba que porque los campos de entrenamiento estaban muy alejados del lugar donde se celebró el combate y no se le dio la importancia que merecía, porque estamos viendo realmente imágenes impresionantes. Ahí vemos a Floyd Patterson como ha encadenado una serie de combinaciones espectaculares de un grande del boxeo mundial. En cualquier caso, tenemos que comentar que hay una nota curiosa en este programa que les estamos ofreciendo, y es que tanto Floyd Patterson como George Chuvalo son los dos únicos boxeadores que se han enfrentado a Muhammad Ali, primero antes del exilio y después del exilio. Es decir, son los dos únicos boxeadores que pueden comparar bueno, pues su propia experiencia entre el primer Muhammad Ali y el segundo. Pues bien, tanto George Chuvalo como Floyd Patterson, después de estos combates que están viendo, dijeron que Muhammad Ali, que seguía siendo un púgil francamente especial, pero que no, que el primer Muhammad Ali era el que era realmente invencible, que no había quien le pudiera poner un guante encima, que su velocidad, su precisión, pues que ya no volvió a recuperarlos Muhammad Ali. Tienen qué valiente Floyd Patterson. Como cuando tenía oportunidad sacaba esos golpes tan característicos suyos. Nos vamos al sexto asalto. Vemos como el ojo izquierdo de Floyd Patterson se iba inflamando cada vez más. Sí, a partir de esos picotazos que le iba lanzando Muhammad Ali. Y ahora empezaba a apretar algo más el acelerador. Después de esos 5 saltos un tanto a medio gas que había disputado Muhammad Ali, ahora empezaba a apretar el campeón. Se le veía más serio, más agresivo, más ambicioso. Que bien ahí contragolpeaba a Floyd Patterson, muy valiente, realmente hizo un combate distinto a lo que se pronosticó. A este prácticamente muerto ya Floyd Patterson. Hay que recordar e insistir que es un Floyd Patterson con 37 años, sí, en su 20º año como profesional, y que había sido campeón del mundo en el año 56. Fíjense, estamos hablando ahora del año 72. Pero fíjense como el que retuvo, cómo mantiene esas formas de un magnífico púgil que fue. Luego desde el año 51 en el boxeo, esa victoria en el guante de Chicago. A partir de ahí encadenó una serie de triunfos, que como hemos dicho, 8 veces campeón mundial, 5 intentos también Floyd Patterson, y que estaba realizando un combate espectacular. Muhammad Ali, como hemos dicho, planteándolo de distinta manera. Sí, quizás estaba más tranquilo porque sabía que Patterson no tenía el peligro que tenía Chuvalo. Y quizá pues ahí se le veía ese cierto relax a la hora de boxear a Muhammad Ali. Y sobre todo pensando en ese enfrentamiento ya prácticamente pactado, que luego no se celebró, con Joe Frazier, que estaba muy claro que ocurriera lo que ocurriera en este combate, se iba a celebrar el Ali Frazier, porque lo estaba deseando todos los aficionados del mundo. Luego ya hemos comentado que no se celebró por distintos motivos, como el que Frazier se enfrentara a Foreman. Pero en estos momentos se hablaba de ese combate. Tenían garantizado $1,5 millones cada uno, más el 15% de los ingresos por el circuito cerrado de televisión. Iba a ser realmente una fortuna lo que iban a cobrar tanto Frazier como Ali. Qué bien ahí Floyd Patterson. La verdad que son imágenes. Fíjense, ese uppercut de derecha. Es un uppercut de derecha muy famoso. Está inmortalizado en una foto muy famosa. Pero fíjense cómo aprieta ahí los dientes Muhammad Ali. Cuando ha visto que ha llegado Floyd Patterson con los mejores golpes, ha decidido reaccionar. El ojo izquierdo ya lo ven en muy malas condiciones, prácticamente cerrado o muy dañado. El ojo izquierdo de Floyd Patterson. Solamente 85 kilos pesaba en este combate, algo que ya no se ve en ningún cuadrilátero mundial. Un peso pesado de esas. Un peso pesado, luego con 85 kilos poco tiene que hacer ante estos boxeadores que pululan por el mundo. Muchas cosas, pero también que a veces era muy poco ortodoxo a la hora de efectuar algunos golpes. Nunca ha sido ortodoxo Muhammad Ali, siempre ha sido un boxeador que se le ha criticado mucho desde el aspecto más técnico, más formal, él, bueno, siempre ha sido un boxeador maravilloso dentro de su heterodoxia, de su manera especial de boxear, de lanzar los golpes, de boxear a su estilo. Como ven, pues un boxeador que rara vez se le verá lanzar un golpe abajo, tocar los flancos, sino que prácticamente todo el castigo lo tira arriba. Pero bueno, él tenía una concepción muy especial del boxeo, y eso es quizás lo que le ha hecho tan distinto y tan maravilloso. Sí, no hubiera sido el más grande seguramente si no hubiera tenido esos defectos, entre comillas. También que a veces incluso, pues por ejemplo, al lanzar ese golpe que hemos visto, pues quizás
si lo precisara más o Sí, lo muchas veces consiguiera metía el golpear nudillo, con si no te nudillo, golpeaba, pues pero hubiera conseguido más caos, pero desde luego no le podemos restar ningún mérito a Muhammad Ali. Fíjense, atención, todo lo que ha hecho en el boxeo. ojo izquierdo de Floyd Patterson. Por ahí no puede ver el ex campeón. Retrocediendo ya de manera descarada. Fíjense que cambia la mentalidad en la actitud de Floyd Patterson. Y encima el ojo izquierdo, por ahí entraba a la derecha, la peligrosísima derecha de Muhammad Ali, que lógicamente ahí ya pues lo iba a estar sacando continuamente. Por cierto, ya también les vamos a ir adelantando lo que le comentábamos de Floyd Patterson, un hombre que era un tanto indeciso. Este sería el último combate, lo recordamos para que den más valor histórico a las imágenes que están viendo, el último combate que hizo Floyd Patterson, pero nunca lo anunció de manera oficial, sino que nada más terminar el combate, Muhammad Ali le dijo, cuando quieras echamos el tercero, y Floyd Patterson le dijo, vale, vale, pues cuando quieras. Y hasta la fecha, Floyd Patterson no volvió a boxear como profesional, pero como decimos, nunca hizo esa retirada oficial. Como decíamos, Muhammad Ali había comentado en mayo que quería pelear 2 años más. Todo lo Luego a la contrario. larga se tiró hasta el año 81, su último combate en diciembre frente a Trevor Berbick, ya un Muhammad Ali desconocido, por supuesto. Pero tienen, como sigue presionando Muhammad Ali, sabe que ese ojo de Floyd Patterson está en muy malas condiciones. El púgil de Waco, de Carolina del Norte, que prácticamente no puede ver. El discípulo de Cus D'Amato. Y Muhammad Ali, como decimos, ya dominando a merced a su rival. Sigue muy de cerca Arthur Mercante las acciones. Ali ya impactando con muchísima comodidad. Ya le empiezan a fallar los reflejos a Floyd Patterson, precisamente porque le falta visión, le falta ese sentido de la distancia que provoca esa inflamación en el ojo izquierdo. Y con un ojo puesto en Patterson y otro en Joe Fraser, que estaba sentado viendo muy de cerca este combate. Que bien, llegó ahora con la derecha. Cómo se la juega, qué valentía y qué dignidad de un profesional. La verdad es que Floyd Patterson quería acabar ahí con todas las de la ley. Y ahí tienen a Arthur Mercante llamando al doctor Harry Clayman. Ahí tiene el doctor Harry Clayman. En ese momento las puntuaciones iban 6-1 a favor de Ali, 4-2-1 y 3-3-1. Era la forma de puntuar en Nueva York, en asaltos para un boxeador, para otro y asaltos nulos. Es decir, la ventaja, quitando la cartulina de un juez que lo llevaba nulo, no entendemos muy bien por qué. No. Pero la ventaja era para Muhammad Ali. Y ahí tienen a Arthur Mercante a instancias del doctor Harry Clayman, que decide poner punto y final a este combate. Nueva victoria para Muhammad Ali y último combate